Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Espero que todos se encuentren sin novedad. Voy a... Tenemos una tarea pendiente para el día de hoy. Si se recordarán que era el examen corto de la unidad y que lo vamos a revisar cuál es la solución que le dieron hasta el momento. Entonces, solo déjenme compartir mi pantalla. Primero está pidiendo conectarse. Bueno, listo. Y solo vamos a buscar al... para informarles que la asistencia ya está habilitada para que puedan registrarla. Y vamos a iniciar con el grupo número 1. Viendo cómo resolvió este examen corto. La información se la subí hasta el día de ayer les había ofrecido antes, pero se me escapó subirla en un tiempo considerable. Ahora, si no la han hecho, lo que podemos hacer es tomar hasta las 9:45, que ustedes lo resuelvan, y el objetivo es, digamos, de este examen corto está orientado a la realización del examen del proyecto número 2. No sé qué opina la mayoría. Buenos días, ingeniero. La verdad que sí, no, menos yo no me había dado cuenta, percatado de la tarea y Ok, no sé nada. perfecto. Entonces, ¿les parece si revisamos a las 9:45 los avances que tengan? Y si aún van atrasados, pues lo podemos correr hasta las 10 de la mañana o lo corremos hasta las 10 de la mañana. Mejor a las 10, Mejor ingeniero. a las 10, ingeniero. Entonces comenzamos con el grupo número 1 y vamos a iniciar a las 10 de la mañana, ¿les parece? De acuerdo, ingeniero. Va, perfecto. Va, Gracias, perfecto. ingeniero. Bueno, entonces vamos a suspender acá y acá no tenemos exámenes de recuperación. No sé si alguien, yo creo que no todos se examinaron. Entonces, igual voy a estar conectado. Cualquier duda que tengan o algo en particular, pues activan su micrófono y lo podemos revisar. Mientras tanto, a las 10 de la mañana vemos la solución que le dieron. No sería más de 10 minutos, no menos, 5 minutos por grupo para que nos dé eh, la explicación de cómo piensa aplicar las reglas semánticas al lenguaje de programación del compilador que está formando.
Recordándoles que la asistencia está habilitada, por favor. El tema a ver específicamente el día de hoy es lo que se presenta en pantalla. Los compañeros que se acaban de conectar, se va a hacer la revisión de este examen corto a las 10 de la mañana. Entonces, por favor, organizarse por grupos para presentar esta solución. Nuevamente, los compañeros que se acaban de conectar, el objetivo de la reunión va a ser la revisión de este examen corto. Por favor, organizarse con su grupo para que veamos la solución. El objetivo es tener reglas descriptivas, nada aplicado a código, pero quien ya haya comenzado a realizar su gramática, pues podemos ir analizando y apoyándolos sobre las ideas de cómo aplicar las reglas semánticas. ¿Sí? Cuénteme. Está en el portal. Por favor, podemos revisar si la publiqué al final. Debería estar. Está en el módulo 4, me parece. ¿Puedes revisar, por favor? Es algo que no lo haya activado, pero me acuerdo que sí lo publiqué. Ingeniero, a mí no me parece módulo 4. Ah, primer. Sí, por 2. Cierto, aquí no está publicado. En un momentito, por favor, ya lo publico. Entonces, esto es para sección A.
por favor, podemos revisar si ya les aparece. Vamos a revisar si aparece el material, por favor. Ok, perfecto. Disculpas por los inconvenientes, pensé que sí ya se estaba visualizando, pero siempre no. Poderlo trabajar. Pero la lógica general, así es como se estaría trabajando. Estamos generando. ¿Faltaría hacer alguna validación acá a nivel de código?
Bueno, espero que todos hayan terminado. Vamos a iniciar con el proceso de revisión. Iniciamos con el grupo número 1. Tenemos como coordinador a Rudy Misael del grupo número 1. ¿Qué tal, Inge? Buenos días. Sí, ahorita voy a compartir pantalla. Gracias. Bueno, en este caso, nuestras reglas semánticas de una vez la estábamos trabajando aquí en el proyecto. Excelente. Entonces, ya tenemos acá por lo menos 4, que es la que lo hicimos acá en grupo. Pues entonces tenemos 4, que sería la de conditional if, for, while y el del safe. Como nosotros estamos trabajando con Python, entonces ahí tenemos nuestros tokens y también las que no son no terminales. Y pues empezamos con la que es del if acá. En Python podemos hacer la condición del if con paréntesis o sin paréntesis. Entonces iniciamos con el token if, también el token que es el paréntesis de apertura y la sentencia, que la sentencia puede ser, por ejemplo, una asignación de una variable con una variable, el signo igual y el número. Y pues luego en Python, después de eso, pues se coloca, bueno, aquí como es de sentencia, si es de una condición, ¿no? Pues aquí sería también una variable o un operador relacional y un número. Luego va a los dos puntos y como en Python pues es susceptible a las tabulaciones, pues marcamos si se recibe una o si se da una tabulación. Y luego va otra vez la sentencia, porque puede ser que ya después dentro de la condición pues se coloca este que es acá. Y luego, si no se cumple eso que está acá, porque tal vez se escribió sin los paréntesis. Entonces, acá lo único que hicimos es quitar los paréntesis. El segundo que hicimos es el del ciclo for, que es este que está acá. Y inicializa con el token for, luego va con el identificador, que es una variable. Y en Python se tiene que colocar el token in range. Y luego dentro de eso se coloca un paréntesis de apertura. Va el número, que en for sería el inicio, una coma, luego al número que va a ser pues la condicional. Aquí incluso creo que podríamos colocarlo una sentencia, pero casi que lo podemos colocar un número hasta dónde va a parar. Y el tercer número que acá en un for es de cuánto en cuánto va a ir. Luego al paréntesis de cierre y dos puntos. Luego a una tabulación y una sentencia, que la sentencia puede ser tal vez una definición de una variable. Aquí tal vez hace falta especificar más sentencias, pero de momento solo tenemos eso. Y tenemos la del ciclo while. El ciclo while pues se empieza con el token while, luego va una sentencia que va a ser este que está acá, que es una variable con un operador relacional y un número. Luego a los dos puntos, luego va la tabulación y por último la sentencia, que la sentencia puede ser como por ejemplo una definición de una variable. Y pues colocamos también la del else if porque puede ser de que se concatene con un else if. Entonces le colocamos el else if que va a hacer referencia pues ya lo que tenemos acá de la regla del if. Entonces estamos haciendo el llamado otra vez de este que está acá, que es del if, que puede ser todo esto. Y luego pues seguido del token else if. Luego viene la sentencia, que la sentencia puede ser este que está acá, que es una variable con operador relacional y con número. Luego la tabulación y otra vez sentencia, que la sentencia puede ser, por ejemplo, una definición de una variable. Entonces son esos 4 que trabajamos, Inge. Excelente. Bueno, hasta el momento estas son reglas sintácticas, ¿sí? Ajá. Perdón, gracias. Se me escapó iniciar a grabar, tiene toda la razón. Gracias al compañero que tiene recuperación de consecuentes. Vamos a ver. Vamos a iniciar a grabar. Recording in progress. Esto es lo que estamos viendo en pantalla, es justamente syntax.com, son las reglas sintácticas. Las reglas sintácticas deben tener asociadas reglas semánticas. Y una de las reglas semánticas, por ejemplo, sería donde tenés la línea 33. A ver si te puedes ubicar ahí, por favor.
La línea 33 tiene, nos dice que sentencia puede ser derivado por un identificador, el símbolo igual y un número. ¿Sí? Sí, sí. Ujú. Y entonces, ¿cuál sería nuestra regla semántica en este caso? Es poder almacenar esta variable en una tabla de símbolos para que posteriormente nosotros podamos validar que esa variable sí se puede utilizar en cualquier ciclo o en una instrucción if dentro del código. ¿Sí? Ok. En el if, por ejemplo, si es una sentencia, tal vez sentencia en la línea 28, nosotros tendríamos que cambiarlo. El if lo que genera es el análisis de una expresión y el resultado de esa expresión debe ser booleano. ¿Sí? Y Ok. entonces, cuando venga la sentencia o encuentre una expresión, parte de las reglas semánticas es poder validar que todos los objetos, digamos, si estoy comparando, contador sea menor que cantidad de estudiantes, verificar que tanto la variable contador como la variable cantidad de estudiantes se hayan declarado previamente. Bueno, ahora en Python no sé si necesitamos declarar variables o se declaran variables previamente. No, en Python no es necesario. Identificador, no, no es necesario. Bueno, No. pero la lógica, entonces, ¿qué más podríamos hacer? Como una, solo, digamos, al momento de encontrar una operación de suma, por ejemplo, que la variable que yo voy a utilizar eh, sea del mismo tipo en un momento dado, digamos, al momento de generar una suma. Esas serían las reglas semánticas asociadas a nuestro lenguaje. ¿Cómo Ok. hacemos nosotros esta relación de las reglas semánticas? Voy a basarme a un ejemplo que les pasé hace unas semanas atrás y se van a recordar y vamos a entender un poquito mejor. Vamos a ver. Y no sé si ya están viendo la pantalla. ¿Ya están viendo el contenido de la pantalla? No. Sí, ingeniero, sí se ve. Sí, gracias. En este caso, nosotros tenemos también desde CUP, justamente lo que nos acaba de enseñar el compañero, las diferentes, esto está relacionado a una calculadora. La calculadora nos está teniendo los símbolos terminales, los no terminales, y en CUP nosotros podemos apoyarnos de lo que es la gramática de atributos. Si se recordarán que fue el tema que vimos la semana anterior, y está muy relacionado a lo que es la creación de las reglas semánticas. Entonces nosotros tenemos que nuestra variable de inicio, nuestro símbolo de inicio, que es ini, que esta puede ser derivada de instrucciones. Entonces dice instrucción, puede ser derivado de instrucción o instrucciones, y esto puede tener una instrucción, error e instrucciones. Y finaliza con punto y coma de la declaración de este conjunto de reglas sintácticas. Las reglas semánticas, nosotros en este caso vamos a hacer uso de los diferentes atributos asociados a los símbolos terminales o no terminales. Y vamos a decirle, cuando expresión sea derivada por un símbolo menos y expresión, vamos a utilizar el atributo A, y este atributo A, nosotros lo vamos en esta parte, estamos aplicando la regla semántica, que el valor que nosotros hemos reconocido en la parte inferior del árbol sintáctico, nosotros poder asignarle a esta variable, resulta el valor de A que ya reconocimos por -1. Y esta es una regla semántica porque ya le estamos dando una idea
de lo que significa esta expresión o esta regla sintáctica. Hablábamos con el compañero, cuando yo encuentre una variable, si digamos se fuera el lenguaje C, yo tengo, bueno, tengo la expresión para declarar o reconocer la declaración de una variable. Tengo la regla sintáctica que reconoce la declaración de una variable o varias variables. Entonces, por cada variable que yo reconozca, debería de ir a la tabla de símbolos. Mi regla semántica podría ser, digamos, a nivel de escrita. Vamos a ver si me deja dibujar acá. Creo que no me va a dejar. Sí. Vamos a ver si me... Creo que ahora se quedó. Bueno, el objetivo sería en este proceso que en esa tabla de símbolos, por ejemplo, al momento que yo declare una variable, podría venir, fue la variable A y esta es de tipo entero. De esta forma, sé que mi regla semántica la estoy aplicando directamente a mi proceso. Esa sería la lógica. Y aquí hay otros aspectos que se deben de considerar. Por ejemplo, el uso de la precedencia, que en este caso la están aplicando dentro de el proceso de declaración de las reglas semánticas. No sé si me doy a explicar. ¿Se entiende? Tal vez si nos pudiera apoyar, ingeniero, que alguien, tal vez los del grupo uno ya que tienen ahí sus producciones, ¿por qué no realizar un ejemplo con los que ellos tienen, diría yo, que nos Bueno, podría ayudar? lo que eso necesitaría más tiempo para el proceso de programación, pero podríamos ver cómo agregar estas reglas. Claro que sí. Grupo uno, ¿será que podría volver a presentar, por favor? Está bien. Según con lo que entendí, entonces aquí podríamos colocar, por ejemplo, si aquí está la sentencia, podemos colocar aquí también lo que sigue, ¿verdad? Correcto. Por cada una de las reglas sintácticas, nosotros podemos establecer reglas semánticas según sean nuestras necesidades. Por ejemplo, en la sentencia en la línea 34, por ejemplo, después podrías colocar un tabulador después de ese número. Puedes colocar un tabulador, por favor. Entonces, la regla se debería agregar con llave abierta, 2 puntos. Y dejémosle un espacio. 2 puntos, llave cerrada. Eso nos indica que nosotros en este conjunto, en este espacio, podemos hacer la declaración de todas las líneas asociadas a a todas las reglas semánticas, perdón, que nosotros queramos utilizar, que se apliquen cuando reconozcamos esta sentencia o esta regla sintáctica. No sé si... La verdad estoy algo confundida, Inge. Entonces, las reglas dependen de lo que se va a analizar
¿O cómo sería lo de las reglas sintácticas? Digamos, nosotros tenemos en la parte de la, digamos, vamos a tratar de escribir acá a ver si nos permite. Bueno, nosotros sabemos que este identificador, digamos aquí el identificador, como ejemplo, podría ser la variable patito. Uy, no me deja, el día de hoy se puso rebelde el lápiz. Un momentito, por favor. Bueno, no nos quiere colaborar el lápiz. Está... Vamos a dejarlo. Bueno. No estoy dejando. El lapicito dejarse. Bueno, cuando nosotros tengamos, digamos, en Python, tal y como está marcando el compañero, nosotros podríamos tener identificador una variable. Llamémosle a esta variable patito. Y esta variable se le va a asignar un número en particular. ¿Sí? Entonces, yo puedo decirle que cuando este identificador, cuando reconozca la línea 34, a nivel de programación, yo le puedo decir, bueno, yo puedo tener, digamos, declarado un objeto que se llame tabla de símbolos, que puede ser una tabla de hash que previamente ya declaré. Y en esa tabla de hash, pues voy a tener voy a agregarle, voy a tener adherir. Yo le podría tener, digamos, donde está al final de identificador, por favor, Rudy. Después de la R, 2 puntos. Le voy a poner solo 2 puntos. A, que va a ser mi atributo. Y entonces, igual que es un símbolo terminal, este no tiene mayor relevancia y le voy a colocar en número. Le voy a poner 2 puntos. Le voy a poner B para poder tener esos dos atributos identificados. Un atributo. Y en la parte de las reglas semánticas yo puedo decir, bueno, voy a, digamos que mi tabla de hash se llame TS, tabla de símbolos, ts.add. Entonces colocamos ts.add. Agregamos TS, TS es el nombre de nuestro objeto que ya declaramos previamente, ¿verdad? Punto y minúsculas add, entre paréntesis, dependiendo cómo tengamos nosotros nuestra tabla de hash, le podemos enviar dos parámetros, por ejemplo, que estemos almacenando el valor de este identificador, le podemos enviar A, B. ¿Y qué estamos haciendo en esta regla semántica? Y luego sería punto y coma, porque como esto es Java, les estoy diciendo que a este objeto debo de almacenar el nombre del identificador y el valor con el cual se está utilizando. ¿Cuál sería el objetivo? Para poder saber más adelante si en un momento dado puedo reutilizar esta variable, por ejemplo, que reconocí a nivel de código para una división o para realizar una suma.
¿Sí? Ese sería el objetivo. Dije una duda. En este caso, los dos puntos no sería, acá sería A y aquí sería los puntos B. Lo que pasa es que se van a utilizar atributos diferentes para poder, la lógica es utilizar atributos diferentes para cada uno de los símbolos, ya sea terminales o no terminales, que nos sirvan para construir nuestra regla semántica. Les voy a pasar por el chat nuevamente la dirección que les había comentado hace un tiempo atrás. Si ustedes revisan en este ejemplo, en la parte de CUP, en la línea 17, tenemos diferentes atributos. Uno se utiliza para expresión. Y en este caso, digamos, si tu regla sintáctica es igual a número más igual número, dos puntos B, suma, número, dos puntos C. Tendrías que utilizar un nuevo atributo al siguiente símbolo número, asociado a número. En la línea, ajá, ahí debería hacerse. Y entonces, digamos, si nosotros quisiéramos utilizar este valor, nosotros podríamos decirle, por ejemplo, si esta fuera una tabla de símbolos, que agregue el nombre del identificador y en lugar de tener B, le podríamos colocar B más C para poder saber el valor que se le va a asignar. Dándole sentido a la oración que estamos reconociendo. Entonces, quiere decir que la A la podremos reutilizar después. Correcto. No sé si puedes presentar el enlace que envié por correo, por favor. Sería en el siguiente. Creo que es acá en la línea 17, creo que está. Ah, no, aquí está en línea 60. Está bien aquí. Línea 63. Entonces, si te das cuenta, aquí dice expresión puede ser A, que es el único atributo que vamos a tener en ese momento, o expresión puede ser con su atributo A más expresión dos puntos B. Y eso se lo están asignando a una variable que es result, que es el resultado de esa operación, A más B. Pero cuando llegan al punto más bajo de donde dice que es un entero o es un decimal, se genera la conversión al tipo de dato correcto porque generalmente va a entrar como un carácter. Y entonces se genera el proceso de parseo de la creación de este objeto result en la línea 67 y 68 de tipo double. Voy a convertir este atributo que ya reconocí a un valor numérico. Dependiendo de la lógica, que esa es otra regla semántica también, poder convertir los valores reconocidos a un valor numérico. Otra duda, Inge, ¿esto que está acá sería no terminales o serían los tokens? Esos son tokens, pero en este caso se vuelven en terminales. Aquí la lógica de construcción puede variar un poco, ¿verdad? Son tokens que si eso lo podemos resolver viendo cómo se comporta, cómo fue declarado dentro de la gramática. ¿Puedes subir un poquito, por favor? Y dice que, por ejemplo, los terminales están en la línea 32, donde está menos, más, por dividido. Es un símbolo terminal. Ok. ¿Sí? Y nosotros podemos agregar código también. Subimos un poquito, por favor. Digamos, aquí, y si te das cuenta, dice en la línea 24, public void, ¿qué es? Un irrecuperable error de sintaxis, dice.
y mandan un systemout.println, error sintáctico irrecuperable en la línea, tal línea, columna tal, componente s.value más no reconocido. Pero esto nosotros, en lugar de mandarlo a la pantalla, o digamos sí, directamente a pantalla, nosotros podemos almacenarlo dentro de una tabla de hash, por ejemplo, para que cuando finalice el proceso, ya sea presentarlo en un grid donde diga, todos estos errores fueron los que se encontraron, errores a nivel léxico, a nivel sintáctico y a nivel semántico. ¿Qué pasa? Por ejemplo, deberían de tener en esta declaración de esta gramática, bajemos un poquito más, por favor. Cuando se genere no está para el manejo de errores igual. Si tuviéramos pasamos el token de un error, subamos un poco, por favor. ¿Dónde estamos utilizando? Instrucción. ¿Dónde podríamos ver dónde se está utilizando esta función? Uy, perdón. Buscarla dentro del código para ver dónde se manda a llamar. Subimos un poco, por favor. También tenemos otro, y nosotros podemos crear todos los procedimientos necesarios, declarar variables y esas variables utilizarlas dentro de las reglas semánticas. No sé si esto les ayuda para el proceso de construcción de sus reglas semánticas. Esto, lo que ustedes ven acá, a partir de la línea 62 a la 69, lo que está dentro de llaves, dos puntos, se cierra con dos puntos llaves, son reglas semánticas, asociadas a las reglas semánticas. No sé si eso nos ayuda a entender. Las reglas, bueno, por lo menos acá lo tenemos, por ejemplo, para cuando se hacen operaciones o cálculos. Se podría, bueno, aplicar a otras cosas que no sean cálculos también, ¿verdad? Claro, claro. Digamos, como te decía, si es la instrucción if, cuando hacer el análisis de las variables, en un momento dado presentar una alerta, esta variable no ha sido asignada, no tiene valor, es la primera vez que lo utiliza. ¿Cómo se comporta en tu caso, que es Python, verdad? Si no mal recuerdo. ¿Cómo se comporta Python al momento que utilizamos una variable que no ha sido inicializada? Que podría darte una alerta, ¿verdad? Que posiblemente no va a funcionar correctamente el programa. Entonces, esa lógica es la que podrías escribir acá. Entonces, colocar, bueno, no necesito tener la variable declarada, pero sí puedo revisar si esa variable tiene un valor. Si no tiene un valor y es la primera vez que la estoy usando, entonces presentar posiblemente una alerta y decir en mi manejador de errores, es la primera vez que utiliza esta variable, considerar que no tiene valor asignado previamente, por ejemplo. Que esas serían parte de tus reglas semánticas. Aquí entonces en esta parte de acá podríamos hacer llamado a funciones para poder colocarlas por ejemplo, en una tabla de errores o en una cadena de errores. Correcto, Ya. correcto. Ok, creo que sí, ahí estamos, gracias. Perfecto. ¿Alguien más que tenga dudas? Compañera, ¿quién fue? Beatriz. Pero, pues ahorita me quedó más claro que hace ratito, pero sí ya. ¿Sí? Ya me quedó un poco más claro en general. Perfecto, sí, esto lo vamos a poder entender, digamos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con el proyecto? Tenemos que delimitar el conjunto de producciones o reglas
sintácticas que vamos a aplicar. En el lenguaje que estemos viendo, posiblemente vamos a tener muchas instrucciones, pero ¿cuáles serían las básicas? Como les comentaba en la última clase, sería, si el lenguaje permite declaración de variables, pues llevarlas a una tabla de símbolos y poderlas trabajar. Cuando yo encuentre la asignación como en Python, yo tendría que llevar esa acción a una tabla de símbolos para poder tener más adelante ese proceso de validación. Declaración de variables, asignación de datos a las variables y luego validación de uso de esas variables ante una instrucción if o una instrucción while, pero no, yo lo que no quiero es que abarquemos todas las instrucciones, sino que nos centremos a una instrucción en particular. La ventaja es que tenemos diferentes lenguajes de programación, entonces alguien puede decir, yo quiero ver, por ejemplo, en Python me voy a centrar únicamente en la instrucción if simple, if compuesto e if anidados. Entonces, solo en esa instrucción y además tengo que ver variables, tengo que ver las expresiones, expresiones lógicas, en un momento dado, expresiones aritméticas, es lo que estaríamos validando. Y en un momento dado, por ejemplo, en Python no puedo sumar una cadena con un número, por ejemplo. Esos sí son errores que podrían nosotros validar. Entonces, es decir, ir a la tabla de símbolos, voy a sumar, tengo la variable contador y la variable nombre. Contador es de tipo entero y nombre es de tipo texto. Si yo quisiera generar una expresión de sumar contador más nombre, tendría que hacer la validación de esas dos variables para ver si son del mismo tipo y las puedo realizar la operación de la suma. Caso contrario, entonces el análisis semántico me tendría que decir, lo siento, usted no puede realizar este proceso porque las variables tienen contenidos diferentes. Son de diferente tipo en un momento dado. Y esas son parte de las reglas semánticas. Léxicamente están bien porque es contador más nombre. Sintácticamente está bien. Es una suma y están bien escritos. Pero semánticamente estos dos tipos de datos no se pueden operar. Entonces vengo y genero mi regla semántica. Bueno, esto hice todas las validaciones necesarias. Y como me presenta un error, entonces almaceno ese error en una tabla de símbolos. Esas son las reglas semánticas que debo de pensar al momento de aplicar la revisión o el análisis semántico en el código que estoy trabajando. ¿Dudas? No sé si hay dudas. Ok, entonces pasemos al grupo número 2. Solo una duda. ¿Sí? Con respecto a, por ejemplo, si hubiera errores con las reglas semánticas, ¿se tendría que presentar junto con las sintácticas o esa parte? Y lo ideal es que nosotros identifiquemos correctamente los diferentes tipos de error. Los dos errores deben de ir de la mano. Digamos, si algo no cumplió sintáctica o de error sintáctico, como lo vimos en el ejemplo que están presentando en ese procedimiento, donde solo se le envían parámetros al momento de que se genere un error. Pero nosotros, al momento de generar el análisis semántico, digamos, en revisión de las variables, que estemos generando la suma de dos variables, nosotros, bueno, este es un identificador, perfecto, tengo que verificar si tiene un valor y qué tipo de valor tiene asignado. Es contador, como lo vimos,
tipo double, por ejemplo, o tipo real. Y la variable nombre es texto. Entonces, la lógica dice que tengo que comparar los tipos de datos. Si estos dos tipos de datos son iguales, sí se puede realizar la operación. Caso contrario, este es un error semántico, porque las dos variables no pueden ser sumadas. Ahora, aquí viene también, digamos, esta sería la lógica a nivel de programación, pero yo podría generar una regla semántica muy diferente. Como es texto, voy a hacerle un cambio a mi lenguaje de programación. Y le voy a decir a mi lenguaje de programación que... Recording stopped. Perdón. Recording in progress. Le voy a decir a mi lenguaje de programación que sí se puede generar esta suma. Y lo que voy a hacer es que voy a contar cada una de las letras y las voy a convertir a código ASCII, por ejemplo. Y entonces ahí yo podría generar ese proceso de cambio en la lógica de poder aceptar la suma de estos dos tipos de variables. Porque yo estoy implementando una nueva regla semántica bajo el compilador que estoy haciendo. No sé si me voy a explicar, si me entienden. Lo que estoy tratando de darles a entender es que, por ejemplo, en la línea 16, no sé si se ve la pantalla en este momento. Sí, ingeniero. Sí, en la línea 16 la lógica es decir, bueno, para poder realizar y poder imprimir el valor cuando se reconozca esta regla sintáctica, que es un número precedido por el símbolo menos, ese valor del atributo yo lo estoy convirtiendo a un valor negativo. ¿Cómo convierto ese valor negativo? Diciéndole, bueno, el atributo que reconocí asociado a esta regla sintáctica lo multiplico por -1. Y este es el valor que voy a pasar al siguiente nivel donde lo requiera. Entonces yo les decía, bueno, ya validé que son tipos de datos diferentes. Es un contador que es tipo entero y nombre que es de tipo texto. Entonces, como son diferentes, ¿cuál es la que necesito modificar? El valor es la de nombre. Posiblemente voy a declarar una variable temporal y donde voy a hacer la sumatoria de todos los códigos ASCII del texto que contiene y ya genero el proceso de suma. Para un proceso alocado que quiero cambiar en el lenguaje de programación. Ingeniero, una duda. ¿Sí? Ahí donde tiene subrayado esa parte de result igual a A por -1. Por ejemplo, para poder saber si está mal escrita, o sea, podemos poner como que condicionales ahí para llamar a funciones que agreguen ese error a la tabla. Es correcto, O- es correcto, es correcto. ya. Ajá. Sí, Gracias. sí. La Gracias. lógica Esas eran está mis bien dudas. desarrollada. Así, la lógica ahí está bien desarrollada. Perfecto. Y prácticamente que entonces en medio de esos dos puntos, ahí podemos hacer codificación ya, ¿verdad? Correcto, es correcto. Entonces, ¿cómo unimos acá? Les decía la clase anterior, ¿cómo unimos nosotros los procesos de... Aquí comenzamos a aplicar, bueno, desde tal vez programación 3 comenzamos a aplicar la programación orientada a objetos. ¿Cuáles serían las validaciones genéricas que tendríamos que hacer al momento de recuperar un atributo? Por ejemplo, entonces ya sé que el atributo en esa línea en particular, la línea 16, es A. Posiblemente yo voy a tener una validación que diga A, tengo que verificar que sea numérico. Si no es numérico, ahí ya
ya voy a marcarlo como un error. Ahora, si cumple con que es numérico, entonces ya lo transformo a un valor negativo. Digamos que podría ser parte de la lógica asociada a esa regla semántica. De esta línea 16. Disculpe, ingeniero, otra duda. Claro, claro. Esa palabra en mayúsculas result, esa es parte de CUP, ¿no? Para decir cómo debe ser la declaración o no. Podemos leer este último. Me ayudaría a leer yo creo que es Ya me quedó claro. Sí, Ya, sí, ya lo oí. Gracias. ok. Y si ustedes, digamos, yo lo que lamento es que no estén leyendo los diferentes documentos y les tengo un jalón de orejas sobre el segundo examen. Es el segundo examen parcial. Entonces, por ejemplo, yo lo que sí les voy a pedir, que tratemos de leer los diferentes contenidos que se les están entregando, que se les está proporcionando. Claro, el esfuerzo es un poquito fuerte por realizar, pero es necesario. No sé si hay más dudas. No sé si hay más dudas. Continuamos con el siguiente grupo. Ok, perfecto. Entonces continuamos con el siguiente grupo. Y vamos con el grupo número 2. Por favor. Sí, ingeniero, solo estoy esperando que mi compañero Freddy se aliste ahí que él va a exponer. Muy bien, gracias. ¿Qué lenguaje están ustedes trabajando? Ingeniero, no sé si puede ver mi pantalla. Correcto. Sí, sí, sí. Ok, nosotros generamos esto con las reglas. 4 fue lo que usted solicitó. Entonces generamos solo el ejemplo de lo que serían las reglas de producción y ya cómo sería interpretado por el lenguaje. En este caso, por ejemplo, una suma que implicaría colocar los términos de A más B de tipo entero. Nosotros lo expresamos como el valor de la suma, que sea igual a un valor tipo entero de A, de la cadena de A que se vaya a extraer, más también el valor de tipo entero de la cadena que se va a extraer en B. Con la potencia, de igual manera, como símbolo utilizamos no sé cómo se llama este símbolo, pero lo que expresa como una potencia, y a la hora de pasarlo a nuestras reglas lo trabajamos como 2 asteriscos, que vendría siendo la representación también de una potencia, de el valor que se le va a extraer a la cadena de A, multiplicado o elevado con el valor que se le va a extraer a la cadena B. De igual manera con la raíz cuadrada, le pusimos ahí raíz C, la raíz cuadrada de la expresión A, que va a representar para nosotros tomar el valor entero de A y elevarlo a la U medio, que vendría siendo lo mismo que expresar una raíz. Y este de acá, si un término fuera nulo, es decir, si, no sé, puede ser la variable A o cualquier otra variable, tenga un valor igual a nulo, entonces ese valor nulo, la cadena que se va a extraer va a ser la palabra null.
Esas son Ok. las reglas que nosotros generamos. Sí, están bien, la idea está bastante clara, pero sí tenemos que ampliarlas y ya aplicándolas para la siguiente semana. ¿Qué vamos a revisar? Es que ustedes ya tengan definida las reglas gramaticales para una instrucción en particular y comenzar a pensar en cómo van a agregar ustedes sus reglas semánticas a esas instrucciones en particular. De acuerdo, sería con un bloque como un if, por ejemplo, que es lo que va a validar. Correcto, ajá. Pero esto ya incrustado ya a nivel de código, lo queremos ver ya en CUP. En su momento pueden utilizar alguna otra herramienta. Si no se sienten cómodos con CUP, pueden utilizar cualquier otra herramienta. De Pero acuerdo, por la lógica de ahorita ya vamos bastante encaminados con Lex y CUP. Creo que ahí ya la mayoría ya comenzó a trabajar. ¿De acuerdo, ingeniero? Ahí estamos entonces. Perfecto, gracias, excelente. Vamos a continuar con el grupo número 3. Grupo 3. Grupo 4. Inge, ¿Sí? somos grupo 4. A ver, Henry, por favor, te escuchamos. Pero lo tenemos similar al grupo que pasó anteriormente en un Word. No, perfecto. No lo hemos aplicado todavía. Yo lo que necesito ver, cabal, que nosotros entendamos qué son las reglas semánticas y eso está bien, perfecto. Ok, déjenme ver. No sé si ya está viendo. ¿Correcto? Ok. Iniciamos con las reglas semánticas para React.js, que es basado en JavaScript. Por el momento solo tenemos la declaración de variables, que como explicó el compañero anterior, por un lado están las reglas de la gramática, donde se simbolizan, y las reglas semánticas, donde se extraen no recuerdo cómo se llaman. En React sí se declaran variables, porque si se usa una variable sin haber declarado, sale como indefinida. Entonces, y también se utiliza mucho lo que son arreglos. Ok. Entonces tenemos acá los tipos de variables, enteros, booleanos, que se utiliza bastante, el true y el false. Los string también, lo normal, las constantes o las variables. Y, por ejemplo, acá tenemos una regla que es para un if que solo acepte booleanos. De lo contrario, tiraría error. Entonces, Es el uso del símbolo de interrogación como parte de una decisión. ajá, exacto. Perfecto. Entonces aquí para concatenar el i, en React se usa esto y el entonces sería la concatenación. Sí, la expresión Y el null. Y el 2 puntos es el else, de lo contrario. Ok. Bueno, entonces ahí ya tenemos un poquito más. Hay que abstraer un poquito más la forma de declaración de las variables porque podría ser tipo de dato, nombre de variable. Esa sería la lógica y creo que la semana pasada vimos una regla, una gramática que declaraba las variables. Entonces se puede reducir a 2 líneas nada más Ok. la declaración de variables. Pero vamos bien, vamos bien. Entonces la próxima semana, por favor, llevemos esto ya a creación ya de la gramática en CUP. Ok. Perfecto, gracias. Gracias. Grupo 4 son ustedes, ¿verdad? Sí, así es. Ok, vamos con el grupo 5.
por favor. Ahorita les muestro la pantalla. Gracias, Anderson. Eh, Nosotros también lo tenemos en un Word. Esto fue lo que logramos hacer. Correcto, sí está bien, me parece. Nosotros es en el lenguaje de Go. Definimos primero los símbolos el símbolo de inicio. Esto, al principio, hicimos 5 reglas. La primera es una suma, los paquetes, importación, la función main y un if, así bastante sencillo. Ok, excelente. Tenemos aquí, por ejemplo, que A puede ser el resultado de A como la expresión. Esa la definimos acá, por ejemplo, como lo podemos utilizar acá como una suma. En Go se traduce de los caracteres a entero de esta forma, con string conf.atoy. Y después se menciona el resultado de la suma de estos. Ahora lo que teníamos duda era sobre, por ejemplo, cómo se definía, por ejemplo, un paquete, por ejemplo, un paquete creado. Nosotros pusimos aquí como un símbolo de, por ejemplo, una palabra reservada y después el atributo de la expresión como paquete, y esto se definiría así. Solo que no sé si está bien Y así digamos, o... la package, no sé si es una palabra reservada dentro de tu análisis léxico. Sí, Sí. en las reglas léxicas, ¿no? Ajá. No. Digamos, Sí. en las reglas léxicas Oh. le tuvieses que haber enviado a CUP la palabra paquete, por ejemplo. ¿Sí? Y Muy bien. entonces, paquete punto digamos, como es una palabra reservada, ahí no, solo lo que vamos a validar a nivel sintáctico es de que el orden sea correcto. Entonces nos dice paquete punto identificador, por ejemplo, e identificador va a ser el nombre del paquete. Donde nosotros necesitaríamos agregar el atributo es a identificador. ¿Sí? Y entonces con ese identificador nosotros podemos ir a validar si ese paquete está agregado en el conjunto de librerías, por ejemplo, o en el conjunto de paquetes asociados a nuestro proyecto a un momento dado. O si existe dentro para poder decir, este paquete si es válido o no es válido. Ya. Sí, pues, ¿verdad? Y semánticamente no llevaría, bueno, sería esa validación de ver si existen todas Eh, las librerías. Y correcto. Eso no me recuerdo cómo están las declaraciones. Déjame confirmar. A ver. Vamos a ver. Aquí está. Sí, pues el package es hacia dónde va a pertenecer la clase que estamos declarando. Esa es la lógica. Entonces, solo validar, digamos, podría ser a nivel solo de un mensaje o guardarlo a una tabla de símbolos donde se diga que el paquete existe o no existe, ¿verdad? Porque no tenemos en ese caso forma de poderlo validar. O habría que ir al sistema operativo y validar que en la ruta donde se encuentra el paquete se encuentre hasta la posición donde esté, la carpeta se llame igual que el paquete, por ejemplo, donde se esté referenciando, porque pues, esa sería la lógica de poder validar ese paquete. Tendríamos que utilizar tenemos que utilizar funciones del sistema operativo para validar que esa carpeta sí existe y está teniendo toda la ruta que indica el paquete en particular.
como en la Ah, regla muy bien. semántica, por decirlo así. Ah, muy bien. Igual con por ejemplo, con el if también tendríamos que validar, por ejemplo, si está bien la expresión booleana y lo demás, ¿verdad? Nosotros Correcto. solo lo dejamos así indicado porque Ya la era como lógica que idea, tienen, pero ya la capturaron, ya la tienen. Entonces ahora es llevar esto a que comience a funcionar. muy bien. Perfecto. Está bien, genial. Señores, por Gracias. cuestión de tiempo, fíjense que ya no vamos a seguir revisando los demás grupos. Pero lamentablemente, con respecto al segundo parcial, si hay, creo que, lo déjenme revisar y confirmar. Creo que sí tenemos 15. Tenemos varios 15 ya. La nota más baja fue de 3 puntos. La nota más alta fue de mayor a menor, de 15. Hay varios 15, el 5.5 aproxima a 15 en la primera serie y tuvieron 9 en la segunda. Entonces, hay varios. La nota más baja sí fue de 3. La nota más alta es de 15. El promedio está en 7.16 del segundo parcial. Y les decía a un inicio que tengo un llamado de atención para el grupo. Claro que no son todos. Quiero felicitar a todos aquellos estudiantes que presentaron en su justificación, se tomaron el tiempo para hacer las capturas de pantalla o tomar la foto de su procedimiento, que lo hicieron, algunos lo hicieron a papel, y aún en papel razonaron su respuesta. Aunque posiblemente marcaron mala la respuesta en el examen, pero con la justificación, algunos sí les pude corregir la nota. Quienes no tenían justificación, pues no había forma de poder apoyarles en ese sentido. Entonces, por favor, sí les voy a pedir que para el examen final tratemos de presentar ese proceso de justificación del procedimiento, cómo llegamos a la respuesta. Parte del examen final, perdón, del segundo parcial, eh, tiene este comportamiento en las notas que fueron consideradas malas. En JFLAP, al momento de evaluar las diferentes cadenas, están utilizando JFLAP de la siguiente forma. ¿Alguien me puede decir dónde está el error ahí? Yo tuve ese error en la primera parte, ingeniero, que JFlap no reconoce no sé, esa línea que separa entre, por ejemplo, en la A, que es 0B, no sé el nombre de esa línea, pero la línea y después 1B, JFlap no reconoce eso, entonces lo que había que hacer era separar, digamos, A, flecha 0B, y Correcto. después A, 1B. JFLAP desde Autómata se les indicó de que para el reconocimiento de gramáticas necesita tener cada regla sintáctica declarada de forma individual. Y muchos utilizaron las gramáticas de esta forma y así fue como lo presentaron como parte de su justificación del proceso a cómo llegaron en la respuesta. Entonces, obviamente ahí no iba a funcionar JFLAP. Entonces, ¿qué significa? No estamos haciendo las tareas, no estamos participando en los laboratorios. Alguien más está haciendo las tareas, alguien se está recargando con este tipo de actividades. Como les digo, hay 15, eso me deja tranquilo, pero también hay malas notas, que es la parte que necesitamos incentivarlos para que continuemos con el curso. Tenemos todavía 10 puntos del segundo proyecto y 35 puntos del examen final. Y como 2 puntos todavía de laboratorios que nos falta de la última unidad. Son como 2 puntos todavía de estas últimas tareas que nos quedan por entregar. Por favor,
verifican las entregas de estas tareas asociadas a esta última unidad. Se entregan el 18 y 20, las diferentes tareas. Y voy a subir la última unidad, espero esta semana, que es la que vamos a tratar de ver, acoplados a las reglas sintácticas que ustedes van a trabajar. Se les va a dar prioridad a los grupos que no pasaron el día de hoy. Ellos tienen que, con ellos vamos a iniciar la próxima semana. Señores, para mí fue un gusto haberles saludado. Por favor, generemos un poquito más de esfuerzo. Estamos ya casi en la recta final. Y pues este esfuerzo hacia futuro lo van a decir qué bien que me esforcé en mis diferentes cursos y ahora estoy sintiendo las satisfacciones de ese esfuerzo. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Ingeniero. Recording stopped.